Introducción: el monstruo que devoraba un año de tu vida. Hola a todos. Soy David. Hoy no vamos a hablar de la deliciosa sensación de las fuerzas G en una montaña rusa. Hoy vamos a hablar de otro tipo de fuerzas G, las fuerzas gilipollas, aquellas que te aplastaban el alma contra el suelo de un cuartel por el simple hecho de haber nacido con un determinado juego de cromosomas. Vamos a hablar de la mili. Para las nuevas generaciones, la mili suena a una de esas leyendas urbanas que cuentan los abuelos, como la de ir al colegio andando 10 kilómetros cuesta arriba en ambas direcciones. Pero fue real. Era un monstruo burocrático, un leviatán con membrete del Estado que, una vez al año, abría sus fauces y se tragaba a una generación entera de jóvenes. Los masticaba durante 12, 9 o los meses que tocara, y luego los escupía de vuelta al mundo civil, cambiados para siempre. Mi aproximación a este fenómeno, como siempre, es sensorial. No puedo ver las fotos en sepia de los soldados con sus uniformes mal ajustados, pero puedo imaginar. Puedo imaginar el silencio helador de la noche en un puesto de guardia, roto solo por el sonido de tus propios dientes castañeteando. Puedo imaginar el olor de una camareta con 200 personas, una mezcla de sudor, betún y la desesperanza que se evapora de los cuerpos. Puedo imaginar la textura rasposa de una manta militar, tejida, al parecer, con lana de alambre de espino. Este documento es un descenso a ese infierno cotidiano. No es un análisis militar, es un análisis del terror psicológico que suponía perder tu identidad, tu nombre, tu pelo y tu libertad, para convertirte en una pieza anónima de un engranaje absurdo. Es una guía de terror que os explicará, con un sarcasmo que nace del espanto, cómo funcionaba esta fábrica de hombres. O, más bien, esta cadena de montaje de traumas menores. Olvídense del patriotismo de película. Aquí huele a rancho, a miedo y a una pregunta que flota en el aire, ¿pero qué cojones hago yo aquí? Capítulo 1, la llamada el sorteo del horror. Todo rito de sacrificio comienza con la elección de las víctimas. En las culturas antiguas, los sacerdotes consultaban las entrañas de un animal o los astros. En la España del siglo XX, el método era mucho más prosaico y aterrador, el sorteo. El puto sobre y la carta del diablo, el horror no empezaba con un grito, sino con un susurro. El susurro del cartero metiendo un sobre en tu buzón. No era un sobre cualquiera. Era, el sobre. De color pardo, con un sello oficial del Ministerio de Defensa, y tu nombre escrito a máquina. Abrirlo era como leer tu propia sentencia. No decía, has sido condenado a, pero lo implicaba. Te informaba de que, como macho apto en edad militar, entrabas en el bombo. Tu vida, tus estudios, tu trabajo, tu novia. Todo quedaba en suspenso, pendiente de una puta bola de madera. El ritual del bombo, tu destino en un número. El sorteo era un acto público, una ceremonia macabra televisada. En un gran salón, unos señores muy serios, a menudo niños de un orfanato, para darle más dramatismo, sacaban números de un bombo gigante. Era el Euromillones al revés, en lugar de un premio, te tocaba un castigo. Las familias se reunían en torno al televisor o la radio, con el corazón en un puño. Número 5214. Y en algún lugar del país, la familia del joven 5214 se cagaba en todo lo cagable. Tu número lo decidía todo. No solo si te ibas o no, sino a qué infierno te mandaban. Un número bajo podía significar la Marina en Cádiz, uno alto, infantería en un monte perdido de los Pirineos. La esperanza del cobarde, exceso de cupo. Había una luz al final del túnel, una posibilidad de salvación para los cobardes y los afortunados. Cada año, el monstruo solo necesitaba un número determinado de víctimas. Si había más jóvenes disponibles que plazas, lo que se llamaba exceso de cupo, los que tenían los números más altos se libraban. Se convertían en soldados en la reserva, lo que en la práctica significaba que el monstruo te perdonaba la vida.
Ese año. La alegría de un exceso de cupo era comparable a la de que te toque la lotería. Habías esquivado la bala. El privilegio de la prórroga y la injusticia de las enchufes, el sistema no era igual para todos. Si estabas estudiando, podías pedir una prórroga de estudios. Retrasabas lo inevitable, con la esperanza de que en el futuro una guerra nuclear te salvara de la mili. Y luego estaban los enchufes. El hijo del general, el sobrino del coronel. Esos no iban a pelar patatas a un cuartel de Melilla. Les tocaba un destino bueno, en la oficina de capitanía de su ciudad, durmiendo en casa cada noche. Era la corrupción hecha sistema, la prueba de que, incluso en el sacrificio, había clases. Y aquí, en el mismo origen del proceso, respondemos a la pregunta fundamental: ¿solo por ser un puto macho, o no? La respuesta es un sí, tan rotundo y monolítico como un menir. El servicio militar era obligatorio y exclusivo para los varones. El único requisito para entrar en el bombo del horror era tener un pene y haber cumplido los 18 años. No importaba si eras un atleta de élite o un tirillas que no podía abrir un bote de mermelada. No importaba si eras un genio de la física o si te habías sacado el graduado escolar de milagro. Eras un hombre, y por tanto, tenías una deuda de sangre, o más bien, de tiempo y dignidad, con la patria. La idea de que una mujer hiciera la mili era, en aquella época, tan exótica como la de que un perro votara en las elecciones generales. Era un concepto alienígena. La mili no era solo un servicio al Estado, era, sobre todo, un rito de paso diseñado para hacer hombres. Un mecanismo para arrancar a los chicos de las faldas de sus madres y convertirlos, a base de gritos, humillaciones y tareas absurdas, en machos funcionales para la sociedad. Era una fábrica de masculinidad tóxica, y en esa cadena de montaje, las mujeres no tenían cabida. Eran las que se quedaban en casa, escribiendo cartas y esperando al héroe. Capítulo 2, el CIR. Bienvenidos al moledor de carne. Una vez sentenciado por el sorteo, llegaba el momento de ingresar en prisión. O, como lo llamaban ellos para que sonara más elegante, el periodo de instrucción. Tu primer destino era el CIR, Centro de Instrucción de Reclutas, un lugar diseñado con un único propósito: demoler al individuo y reconstruirlo como una pieza anónima y obediente. El viaje de los condenados, el viaje al CIR, era una estampa digna de Goya. Trenes repletos de chavales asustados, la mayoría saliendo de su pueblo por primera vez. Unos intentaban aparentar dureza, cantando y bebiendo. Otros miraban por la ventanilla con la cara desencajada. Era un viaje hacia lo desconocido, una procesión de corderos camino del matadero. El primer contacto: ustedes ya no son nadie. La llegada al cuartel era un shock cultural y sensorial. Lo primero que te golpeaba era el olor, una mezcla de lejía, sudor rancio y comida hervida. Lo segundo, el sonido, los gritos. Un sargento o un cabo, con cara de tener una úlcera permanente, os recibía con una charla de bienvenida que era, en realidad, una declaración de guerra. La frase estrella era: olvídense de su nombre. Olvídense de su vida. A partir de ahora son solo un número. Son propiedad del Estado. Y no era una metáfora. El ritual de la humillación, pelado y uniformado, el proceso de despersonalización era rápido y brutal. 1. El pelado, la primera parada era la peluquería. No había opción de corte. La maquinilla al cero. Daba igual si tenías una melena a lo Bon Jovi o un peinado cuidado. En 5 minutos, todos teníais la misma cabeza de bola de billar. Era una forma de borrar tu identidad, de hacerte igual de feo y anónimo que el de al lado. 2. La ropa del condenado. Entregabas tu ropa de civil, tu última conexión con tu antigua vida, y te daban el equipo.
Un montón de ropa de color verde o caqui, áspera como un estropajo. Nada era de tu talla. Los pantalones te venían cortos, la guerrera te sobraba por todas partes. ¿Y las botas? Oh, las botas. Eran instrumentos de tortura diseñados por un podólogo sádico. Rígidas, pesadas, y la causa directa de las famosas ampollas de recluta, que eran más bien cráteres sangrantes en tus talones. A partir de ese momento, ya no eras David, ni Pepe, ni Juan. Eras el recluta 347 de la tercera compañía. Un número con un uniforme que picaba. La primera noche, sinfonía de ronquidos y sollozos. La camareta, o la compañía, era una nave industrial con hileras de literas metálicas. 200 tíos durmiendo juntos. La primera noche era un concierto. Una sinfonía compuesta por los ronquidos de los que caían rendidos por el agotamiento, los sollozos ahogados de los que echaban de menos a su madre y el sonido metálico de alguien revolviéndose en una litera que amenazaba con desmontarse. El colchón era una fina plancha de espuma sobre un somier de muelles que te dejaba la espalda como un mapa de carreteras. El CIR era el filtro. Era el lugar donde aprendías las 3 reglas de oro de la supervivencia militar. 1. Obedece sin preguntar. Aunque la orden sea pintar una piedra de blanco. 2. Nunca seas el primero ni el último en nada. Para pasar desapercibido. 3. Aprende a sufrir en silencio. Porque a nadie le importan tus penas. Capítulo 3. La jura de bandera, el gran teatro del absurdo. Después de 1 o 2 meses de infierno en el CIR, de aprender a marchar sin parecer un pato mareado y de saber montar y desmontar un fusil con los ojos cerrados, el mítico ZEDME, que pesaba como un muerto, llegaba el clímax de tu formación, la jura de bandera. El ensayo, 1, 2, 1, 2, me cago en 10. Las semanas previas a la jura eran una tortura de instrucción. Horas y horas bajo el sol o la lluvia en el patio de armas, practicando el desfile. Marchar, girar, presentar armas. Una y otra vez. El aire se llenaba de los gritos de los instructores, que tenían un repertorio de insultos que haría sonrojar a un camionero. Sois una banda de nenazas. Mi abuela con reuma marcha mejor que vosotras. El objetivo no era la perfección, era el agotamiento físico y mental. Llegabas al día de la jura con el único deseo de que aquello acabara de una puta vez. El gran día, familias, lágrimas y un beso incómodo. El día de la jura de bandera, el cuartel se transformaba. Se abrían las puertas y entraban las familias. Padres orgullosos, madres llorosas, novias emocionadas. De repente, aquel campo de concentración parecía un lugar respetable. Tus padres te veían ahí, vestido de soldadito, y no sabían que la noche anterior habías estado limpiando letrinas con un cepillo de dientes como castigo. El acto en sí era una pieza de teatro surrealista. Formación en el patio, discursos larguísimos sobre el amor a la patria, y el momento cumbre, el desfile, 1 por 1, para besar la bandera. Sí, besar un trozo de tela. Un beso rápido, torpe, mientras un fotógrafo inmortalizaba el momento para que luego pudieras comprar la foto y ponerla en el salón. Para mí, que me guío por el tacto, la idea de besar esa tela que antes habían besado otros 200 tíos sudorosos me produce una arcada sensorial. El permiso, un espejismo de libertad. Después de la jura, te daban tu primer permiso. Unos días para volver a casa. Era una sensación extraña. Volvías a tu mundo, pero ya no eras el mismo. Te sentías un extraño en tu propia habitación. Tus amigos hablaban de fiestas y exámenes, y tú solo podías contarles historias sobre cómo limpiar un fusil o las diferentes formas de insultar de tu sargento. Y lo peor era saber que tenías que volver. Ese permiso no era libertad, era un recordatorio de todo lo que habías perdido. Capítulo 4. El destino, la ruleta rusa geográfica.
El permiso se acababa y volvías al cuartel. Pero ya no al CIR. La jura de bandera significaba que ya eras un soldado de primera, lo que en la práctica solo significaba que ahora te podían joder con más conocimiento de causa. Y llegaba el segundo gran sorteo de tu vida militar, el destino. El tablón de anuncios del pánico. Una mañana, aparecía una lista en un tablón. Tu nombre, y al lado, el lugar donde pasarías el resto de tu condena. La gente se agolpaba frente a la lista, con la misma ansiedad que si leyeran los resultados de una biopsia. El destino lo era todo. Podía ser la diferencia entre una mili soportable y un infierno en la tierra. La jerarquía de los infiernos, destinos. Círculo relleno: el cielo, el enchufe, ministerios, capitanías generales, oficinas en tu propia ciudad. Ibas a trabajar en horario de funcionario, a menudo vestido de civil, y dormías en tu casa. Esto no era la mili, era una beca remunerada con el honor. Reservado para los hijos de, los sobrinos de y los amigos de. Círculo relleno: el purgatorio, un destino, bueno, un cuartel cerca de casa, en una unidad no muy exigente. Artillería, transmisiones. Sitios donde no se hacían muchas maniobras y podías pedir, pernocta, para ir a dormir a casa los fines de semana. Círculo relleno: el infierno estándar, la tropa, infantería, caballería, ingenieros. Un cuartel normal, en cualquier punto de España. Aquí ibas a hacer la mili de verdad, maniobras, guardias, servicios y mucho aburrimiento. Círculo relleno: el infierno profundo, los marroneos. Círculo hueco: la legión, paracaidistas, operaciones especiales, unidades de élite a las que, en teoría, ibas voluntario. En la práctica, a veces mandaban gente, forzosa, para cubrir plazas. Aquí la disciplina era brutal, el esfuerzo físico, sobrehumano, y el riesgo, real. Círculo hueco: África, Ceuta y Melilla, el exilio. Estar destinado en las ciudades autónomas era como ir a otro país. Lejos de casa, con una cultura diferente y en unidades a menudo conflictivas. Era el destino más temido por la mayoría. Círculo hueco: el destino aislado, un pequeño cuartel en un monte perdido, un polvorín en mitad de la nada, una estación de radio en una cumbre. Sitios donde estabas completamente aislado del mundo, con los mismos 4 desgraciados, durante meses. La locura era un riesgo laboral. Tu destino se convertía en tu identidad. Eras un legionario, un paraca, o un artillero. Y tu vida durante los siguientes meses estaría definida por ese nombre que apareció en una lista. Capítulo 5. La rutina: el día de la marmota en verde caqui. Una vez en tu destino, empezaba la verdadera mili. La mili no de los grandes eventos, sino la del día a día. Una rutina aplastante, diseñada para aniquilar el tiempo y la voluntad. 6:30 de la mañana: el toque de Diana, el sonido del odio. No hay sonido más odiado por un ex-militar que el toque de corneta de la Diana. Era una puñalada en el tímpano que te arrancaba del sueño. Tenías 5 minutos para levantarte, hacer la cama con una precisión milimétrica, la famosa cama en caja, vestirte y salir corriendo al patio para la formación de Diana. Si llegabas tarde, te caía un paquete, un castigo. 7 de la mañana: el desayuno. Café de calceto y pan de ayer. El desayuno era simple, un tazón de algo que llamaban café con leche, pero que sabía a agua sucia, y un trozo de pan. Y a correr. 8 de la mañana: la jornada del esclavo. Aquí empezaba el trabajo. Podía consistir en círculo relleno: instrucción, más marchas, más orden cerrado, más aprender a manejar armas que probablemente nunca usarías. Círculo relleno: teoría, clases aburridísimas sobre tácticas militares o el funcionamiento interno de un
Mortero, que la mayoría aprovechaba para dormir con los ojos abiertos. Círculo relleno servicios, los marrones, el corazón de la mili. Círculo hueco la limpieza, el cuartel tenía que estar impoluto. Baldeabas pasillos, limpiabas letrinas, sacabas brillo al metal. Tareas inútiles como pintar los bordillos de blanco eran un clásico. Círculo hueco la cocina, el rancho, el destino más odiado. Pelar montañas de patatas, fregar perolas gigantes, aguantar al cocinero, un personaje a menudo sacado de una pesadilla. Círculo hueco la guardia, el servicio por excelencia. 2 horas de pie, quieto como una estatua, en una garita. O patrullando el perímetro del cuartel. Especialmente divertido a las 3 de la mañana en invierno. La imaginaria era la guardia dentro de la compañía, vigilando que nadie robara. 2 de la tarde la comida, lentejas, el plato nacional del recluta. La comida era conocida como el rancho. Era repetitiva, insípida y siempre escasa. Las lentejas eran un clásico, se decía que llevaban medicamento para bajar la libido, el famoso bromuro, aunque probablemente fuera un mito. El filete, de suela de zapato. La sopa de misterios. Comías rápido, porque el tiempo era limitado. 4 de la tarde tarde de. Más de lo mismo, más instrucción, más servicios, o el temido, tiempo libre, que a menudo significaba que un mando aburrido se inventaba alguna tarea absurda para tener a la tropa ocupada. 9 de la noche la cena y el toque de silencio, una cena ligera, y a la camareta. A las 10 de la noche, el toque de corneta de silencio. Se apagaban las luces y se suponía que debías dormir. Pero la vida del cuartel seguía en la oscuridad, entre susurros, bromas y el miedo a la guardia de la noche. Esta rutina se repetía día tras día. Era un bucle infinito, un día de la marmota, diseñado para que perdieras la noción del tiempo. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. Y tu única motivación era tachar los días en un calendario que guardabas como un tesoro. Capítulo 6. El bestiario guía de campo de la fauna cuartelaria. El cuartel era un ecosistema cerrado con su propia cadena alimenticia. Conocer a las diferentes especies era esencial para la supervivencia. Círculo relleno el pollo, el bisoño, el recluta, la base de la pirámide. El plancton. No tenías derechos, solo obligaciones. Eras el objetivo de todas las bromas, el destinatario de todas las órdenes y el culpable de todo lo que salía mal. Círculo relleno el veterano, el recluta que estaba a punto de licenciarse. Era el rey de la compañía. Se pasaba el día, escaqueándose, de los servicios. Eran los que organizaban las novatadas, a los nuevos. A veces te protegían, a veces eran tus peores torturadores. Círculo relleno el cabo primero, un soldado de reemplazo como tú, pero que había hecho un curso para ascender. Un poco de poder en manos de un chaval de 20 años es una combinación peligrosa. Podían ser tus mejores aliados o unos pequeños tiranos. El cabo chusquero era el que se había reenganchado, un profesional del abuso de poder. Círculo relleno el sargento, el alma del cuartel. Un militar profesional, a menudo curtido en 1000 batallas. Eran los que te instruían, te castigaban y, a veces, te enseñaban algo útil. Había de todo, desde padres postizos hasta sádicos de manual. Círculo relleno el alférez, teniente, el oficial, los señores. A menudo, universitarios haciendo la mili como oficiales, milicos. Algunos eran idealistas, otros, unos incompetentes con galones. La tropa no solía tener mucho contacto con ellos, salvo para las formaciones y los discursos.
Círculo relleno el capitán para arriba, seres mitológicos que vivían en despachos y solo se materializaban en actos oficiales. Eran como los dioses del Olimpo, lejanos, poderosos y caprichosos. Aprender a navegar esta jerarquía, saber a quién adular, a quién evitar y de quién reírse a sus espaldas, era el verdadero arte de la mili. Capítulo 7. Las novatadas, el terrorismo psicológico como deporte. Las novatadas eran el capítulo más oscuro y secreto de la mili. Un sistema de abuso y humillación tolerado por los mandos, perpetrado por los veteranos contra los novatos. Era un ritual de iniciación brutal. El catálogo de la tortura cómica. Cada novatada tenía un nombre pintoresco que ocultaba una pequeña crueldad. Círculo relleno el submarino. Te metían la cabeza en un retrete y tiraban de la cadena. Círculo relleno la grúa. Te colgaban por los pies de una litera. Círculo relleno el correo. Te hacían correr por toda la compañía entregando un paquete, un ladrillo. Mientras te daban collejas. Círculo relleno flexiones imaginarias. Te ordenaban hacer flexiones, y cuando estabas abajo, te preguntaban, ¿ves al enemigo? Si decías que no, te gritaban, pues más abajo, hasta que lo veas. Círculo relleno pagar la novatada, tenías que invitar a los veteranos a tabaco, a copas. Era una extorsión en toda regla. El objetivo de las novatadas no era divertir, era someter. Era una forma de que los veteranos, que habían sufrido lo mismo, se vengaran en los nuevos, perpetuando el ciclo de abuso. Era la manifestación más pura de la ley del más fuerte en un entorno cerrado. Hoy, muchas de estas prácticas serían constitutivas de delito. Entonces, eran cosas de la mili. Capítulo 8. La pregunta del millón y dónde estaban las mujeres. Llegamos al meollo de la cuestión, a la pregunta que define la naturaleza de este ritual. ¿Las mujeres, incluso si eran 12 veces mi tamaño, podían ir? La respuesta, de nuevo, es un no atronador, categórico y absoluto. Y la razón no tiene nada que ver con la capacidad física, sino con la ideología más profunda y rancia. La mili como club de Toby, el ejército, y por extensión la mili, era concebido como el último bastión de la masculinidad. Un espacio sagrado donde los hombres podían ser hombres, lejos de la influencia suavizadora de las mujeres. La presencia de una mujer en un cuartel de reclutas era impensable. No porque no pudiera hacer el trabajo físico, sino porque su mera existencia habría destrozado el propósito fundamental del ritual. La absurda excusa de la debilidad femenina, la excusa oficial era que las mujeres eran el sexo débil, no aptas para la dureza de la vida militar. Esto es, por supuesto, una gilipollez monumental. Tu premisa, David, es perfecta para desmontar este argumento. ¿Qué pasa con una mujer que es 12 veces tu tamaño? ¿Una levantadora de pesas, una yudoka, una luchadora? Según la lógica militar de la época, esa mujer seguiría siendo débil incapaz, mientras que un chaval de 50 kilos con gafas era un defensor de la patria, en potencia. La fuerza física real era irrelevante. Un porcentaje altísimo del tiempo en la mili no se dedicaba a proezas físicas, sino a limpiar, esperar, marchar y aburrirse. Tareas que cualquier persona, de cualquier género, puede realizar. La exclusión no era práctica, era dogmática. La verdadera razón, la fábrica de machos, la mili era un pilar del sistema patriarcal. Cumplía varias funciones. 1. Reafirmar los roles de género. El hombre es el guerrero, el protector. La mujer es la que espera en casa, la que cuida del hogar. La mili reforzaba esta división de forma brutal. 2. Crear camaradería masculina. A través del sufrimiento compartido, se creaban lazos entre los hombres.
Una hermandad basada en la exclusión de las mujeres. 3. Controlar la sexualidad. En un entorno exclusivamente masculino, se fomentaba una visión de las mujeres como un objeto de deseo lejano, las novias que esperaban los pósters en las taquillas. Era un mundo de testosterona sin válvula de escape. 4. Enseñar jerarquía y obediencia. Enseñaba a los hombres a obedecer a una autoridad masculina sin rechistar, un modelo que luego se replicaba en la familia y en el trabajo. Permitir la entrada de mujeres habría hecho saltar por los aires todo este castillo de naipes ideológico. Habría demostrado que las mujeres podían ser tan capaces como los hombres, que la fuerza no es patrimonio de un género y que la camaradería no necesita de la exclusión. Por eso, no, ni la mujer más fuerte del mundo podría haber hecho la mili obligatoria. Porque la mili nunca trató sobre defender el país. Siempre trató sobre definir lo que significaba ser un hombre. Capítulo 9. La blanca, el sabor agridulce de la libertad. Y después de la eternidad, el final llegaba. El proceso de licenciarse, de recibir, la blanca, la cartilla militar que certificaba tu libertad, era el momento más esperado. El calendario del preso, los últimos meses, la vida del veterano giraba en torno al calendario. Un dibujo hecho a mano donde se iban tachando los días que quedaban. Cada día tachado era una pequeña victoria. Se contaban los días, las horas, los minutos. La obsesión era total. La semana fantasma, la última semana era un espejismo. Ya no te mandaban servicios duros. Te pasabas el día sin hacer nada, esperando. Devolvías el equipo, firmabas papeles. Estabas físicamente en el cuartel, pero tu mente ya estaba fuera. El último día, rompan filas, el acto final era una formación en el patio. El coronel o el capitán daba un discurso que nadie escuchaba. Y entonces, la frase mágica, reemplazo tal, pueden licenciarse. Rompan filas. El grito de alegría que seguía a esa frase era el sonido de la pura y absoluta libertad. La gente tiraba las gorras al aire, se abrazaba, lloraba. La vuelta a casa, el síndrome del ex combatiente de salón. Volver a la vida civil era un shock a la inversa. De repente, nadie te gritaba. Podías levantarte a la hora que querías. Podías vestir como te daba la gana. Parecía el paraíso, pero era extraño. Echabas de menos, aunque no lo admitieras, la rutina, la camaradería, la simplicidad de una vida donde no tenías que tomar ninguna decisión. Muchos volvían cambiados. Más cínicos, más duros, con un repertorio de palabrotas impresionante y una capacidad asombrosa para dormir en cualquier superficie. La mili te dejaba una marca, una cicatriz invisible. Conclusión y despedida. Hemos recorrido los círculos del infierno Kaki. Hemos sido sorteados, pelados, uniformados, humillados y, finalmente, liberados. Hemos visto que la mili era un sistema brutalmente eficaz para una cosa: fabricar un tipo muy específico de hombre, basado en la obediencia, la resistencia al sufrimiento y la exclusión de las mujeres. Hacía hombres. No. Hacía reclutas. Daba a los jóvenes una experiencia compartida de miseria que, paradójicamente, creaba lazos muy fuertes. Les enseñaba a valorar las pequeñas cosas, como un colchón decente o una comida caliente. Y les robaba un año de su vida que nunca volvería. Desde mi rincón sensorial, la mili me suena a una cacofonía de gritos y cornetas, huele a lejía y a miedo, y tiene el tacto áspero de una manta que pica. Es el recuerdo de un horror cotidiano y absurdo que, por suerte, ya hemos enterrado. Las historias quedan, como cicatrices de guerra de una batalla que nunca debería haberse librado. Una batalla contra el aburrimiento, la estupidez y la propia juventud. La próxima vez que oigáis a alguien decir con nostalgia,
Ah, la mili, recordad este viaje. Y pensad que la nostalgia es, a menudo, la memoria editada por el alivio de haber sobrevivido. Este informe ha sido escrito por mí. Firmado, David.